Shalom, amados. Hoy damos inicio a la lectura y comentarios de la parashá número 16, Beshalach. Significa cuando envió. Está comprendida por Éxodo desde capítulo 13, versículo 17 a capítulo 17, versículo 16 y por la Haftará, Jueces, capítulo 4, versículo 4 a capítulo 5, versículo 31. Vamos a dar respuesta a una pregunta. ¿Por qué debemos morir en el desierto? ¿Cómo es posible que al poco tiempo de su huida de la esclavitud en Egipto, el pueblo de Israel estuviera deseando volver? En lugar de aceptar los desafíos que la libertad siempre trae consigo, ya estaban echando de menos la seguridad de su esclavitud. Todo está expresado en su lamento autocompasivo. ¿Por qué debemos morir en el desierto? Rav Yitzhak Luria, el Ari, nos enseña que el exilio en Egipto era un exilio de la conciencia. En Egipto, el pueblo de Israel estaba esclavizado al deseo de recibir solo para sí mismos. Mientras esta conciencia egoísta estuviera al mando, no podía tener lugar ningún trabajo espiritual. Su conciencia estaba esclavizada a la oscuridad. El Ari escribió: permítannos explicar las diferencias entre un pecado y una iniquidad y rebelión. Se considera una rebelión cuando un hombre conoce a su Raf y aún así intencionadamente y deliberadamente actúa contra él. Entonces, él causa que las clipot reciban toda la abundancia para esa rebelión. Las clipot no otorgan nada de esta a los seres inferiores, Israel. Una iniquidad es cuando un hombre hace lo que le place, no deliberadamente, sino pecando para su propio disfrute. Él también causa que las clipot reciban la abundancia descendiente, pero después de haberla recibido, ellos descienden parte de ella y nos la dan a nosotros, que es el significado de exilio. Con esto entenderás los dos refranes de los sabios en el último capítulo del Tratado Yomá. Uno dice que el arrepentimiento más grande es cuando las fechorías deliberadas se convierten para el pecador en fechorías que fueron realizadas por error, puesto que se refiere a una fechoría deliberada que se considera una rebelión. Primero, el hombre causó que las clipot recibieran todo para ellas mismas, pero aún así nos descienden una parte por decisión propia después de tomarla para sí mismas. El otro refrán es que las fechorías deliberadas se convierten en méritos para un hombre. Esto se debe a que una iniquidad implica pecar solo por el disfrute propio. Entonces, cuando el hombre se arrepiente, causa que las clipot no tomen nada de la abundancia descendiente para ellas mismas y retiene de ellas incluso la abundancia que solían tomar para sí mismas. Escritos del Ari, Puerta de la Reencarnación, 21ª introducción, número 14. Esta esclavitud todavía existe en la actualidad y se expresa de muchas formas, algunas de las cuales parece incluso intensamente positiva. La excitación temporal que proviene de gratificar los deseos egoístas puede ser seductora. Si nunca miramos más allá, esta excitación puede parecernos una dicha verdadera. Aceptamos la búsqueda interminable de la próxima fuente de gratificación sin darnos cuenta de que en realidad se trata de una esclavitud. Cuando esta conciencia se ha apoderado de nuestra mente y nuestra alma, la liberación puede parecer aterradora. Podemos rogar que nos lleven de vuelta a nuestra prisión, tal como muestra esta lección. Actualmente hay personas que literalmente no pueden entender el mensaje verdadero de conexión con la luz. Son como aquellos israelitas que pensaban: ¿para esto fui sacado de Egipto? ¿Para poder dar en lugar de tomar? ¿Para poder compartir con otros en lugar de guardarlo para mí mismo?
Aquellas eran personas que no experimentaron la esclavitud de Egipto como sufrimiento, porque su deseo de recibir solo para sí mismos se había convertido en la esencia y el fundamento de su ser. Salir de Egipto les trajo un tipo de dolor que no estaban preparados para aceptar, aunque la transformación definitiva se hallaba justo al otro lado de este. Considera este ejemplo. Un hombre ha vivido siempre en un apartamento pequeño. Está acostumbrado a este, por lo que las habitaciones pequeñas no le causan ningún sufrimiento. Nunca busca un espacio más grande para vivir porque no está incómodo donde está y porque buscar otra cosa requeriría un esfuerzo. Por otro lado, otro tipo de persona encontraría intolerable vivir en este pequeño apartamento. El hombre satisfecho en su pequeño apartamento puede estar motivado primordialmente por la inercia y un nivel familiar de miseria, mientras que la otra persona fija su objetivo en algo mejor, aunque signifique trabajar para hacer algunos ajustes. Para una persona la necesidad significa mantenerlo todo exactamente igual. Para la otra, la necesidad significa crear un cambio positivo. Por lo tanto, podemos ver que la esclavitud en Egipto, esto es, el deseo de recibir solo para uno mismo, puede adoptar muchas formas. La más poderosa y persuasiva es el hábito inquebrantable de ser reactivo. Una persona negativa no quiere cambiar porque es mucho más fácil reaccionar. Salir de Egipto es proactivo. Significa que debemos abrirnos a un nuevo territorio en nuestro interior y escapar de nuestras manías tan gastadas y formas habituales de hacer las cosas. Ese comportamiento proactivo es lo mejor de nuestra escapada de la esclavitud, pero también lo es más difícil. Para algunas personas este cambio es demasiado difícil, atemorizante, pero para otras es un desafío que revigoriza su búsqueda de conexión. Independientemente de lo que hagamos, si nuestras acciones están basadas en la servidumbre a una idea, una persona, un objeto o una situación, entonces todavía estamos esclavizados en Egipto. Por el contrario, si hacemos algo porque es lo correcto y no porque va unido a alguna recompensa o compensación material, esto significa que estamos saliendo de Egipto. Al llevar a cabo estas acciones positivas y alimentar la conciencia que subyace en ellas, nos preparamos para recibir la luz en el monte Sinaí. Viene ahora la explicación, el comentario sobre el milagro de la partición del Mar Rojo o de los juncos. Este milagro es uno de los episodios más conocidos de la Torá, pero ¿por qué es necesario? Cierto, fue en el Mar Rojo o de los juncos donde Dios nos dio los 72 nombres, pero no podía haber sucedido sin que tuviera que partir el mar. No hay duda de que Hashem podría haber encontrado otra ruta para la huida de los israelitas, una ruta que no los hubiera puesto en este aprieto tan extremadamente peligroso. El milagro del Mar Rojo fue, sin embargo, una necesidad fundamental para el desarrollo espiritual de los israelitas. La partición del Mar Rojo elevó la conciencia de las personas al nivel de la 50ª puerta de Biná. Esta conciencia elevada era un prerequisito para la entrega de la Torá, no solo para aquella generación, sino para todas las generaciones venideras. La 59ª puerta reemplaza a todas las puertas previas, eliminando cualquiera y todas las conexiones con la clipá o el velo o cáscara de negatividad que nos impide ver la luz, a las que nos aferramos. El camino seco a través de las aguas que fueron apartadas a ambos lados de los israelitas en el Mar Rojo abrió un sendero o conducto a nivel espiritual hasta la 50ª puerta para que otras generaciones venideras no tuvieran que atravesar el mismo proceso de experimentar las 49 puertas previas
hasta llegar al nivel más elevado de conciencia. La luz siempre está ahí para ayudarnos en nuestra transformación, pero hacer este viaje paso a paso puede llevar mucho tiempo. Alcanzar la 59ª puerta nos permite eludir la parte más lenta y dolorosa del viaje. La conciencia de la 59ª puerta puede explicarse a través de una analogía con el cuerpo humano. Hay nervios en las manos y en los pies, así como en otras partes del cuerpo que son muy sensibles al dolor. Si colocas tu dedo cerca de una llama o una vela, lo retirarás inmediatamente. Tu dedo está conectado con las realidades del mundo cotidiano. Pero paradójicamente, a pesar de ser el centro nervioso en el cuerpo, el cerebro en sí mismo no siente dolor. Por este motivo no se requiere anestesia durante la cirugía cerebral. El cerebro es el centro de la conciencia y está más allá del dolor. Es como el ojo de un huracán, donde la calma perfecta prevalece. El Mar Rojo, o de los juncos, sirvió como una mikvé, o baño espiritual purificador, enorme para todo el pueblo de Israel. El Zohar nos dice que cuando un alma abandona este mundo por la realidad superior, debe sumergirse en el río de Dinur para olvidar sus conexiones con el reino físico. También se lee: en este mismo río Dinur, las almas se sumergen para limpiarse de sus manchas deshonrosas con las que se han ensuciado en el mundo inferior. El Zohar, Hakdan 10:79. La partición del Mar Rojo elimina esta difícil barrera. Un hombre fue a su maestro espiritual y le dijo: he oído que cuando una persona huye del poder y el respeto, el poder y el respeto corren tras ella. Bien, he estado huyendo, pero el poder y el respeto no me han perseguido. El maestro respondió: bien, entonces supongo que siempre estás mirando atrás para asegurarte de que no te adelantas demasiado. Para salir de nuestro Egipto personal, tiene que haber un rompimiento completo de nuestra conexión con el deseo de recibir solo para uno mismo. La partición del Mar Rojo crea un torrente que se lleva toda la negatividad de la esclavitud. Conectamos directamente con esa energía en el momento de Pesaj, mientras que durante el resto del año contamos con la mikvé. ¿A qué se refieren los 72 nombres de Dios? Hay muchos secretos ocultos en los 72 nombres de Dios, y el más importante es el hecho de que la letra hebrea Gimel nunca aparece en ninguno de ellos. Esto lo explicó un cabalista que vivió hace más de 400 años, Rav Natan Nata Shapiro, quien era conocido como el revelador de cosas profundas. El Megalé Amukot, tal como se le conocía, enseñaba que todo aquel afligido por el orgullo, que empieza con la letra Gimel, no puede utilizar los 72 nombres de Dios. Por muchas veces que lo intente, su orgullo interferirá inevitablemente con el poder que reside en esta gran herramienta. Por sí mismos, los nombres tienen poco poder, de la misma forma que sin una vasija no puede revelarse la luz. Solo a través de la vasija podemos ver que hay luz. De la misma manera, los nombres tienen que atravesar la conciencia de un ser humano. Si dicha conciencia está dominada por una energía basada en el ego, la luz preguntará: ¿a quién estás sirviendo? ¿A ti mismo o a mí? Si quieres permanecer en la esclavitud, te dejaré aquí, pero si me lo permites, te liberaré. La elección es tuya, amado. Por lo tanto, la ausencia de la letra Gimel nos revela el secreto del peligro del orgullo. Sinopsis de Beshalach. Esta historia de la Torá describe la partición del Mar Rojo y también introduce los 72 nombres de Dios. Contrariamente a las descripciones convencionales de este acontecimiento, Dios no partió el Mar Rojo.
Más bien fueron Moshe y los israelitas quienes llevaron a cabo este acto que dio un giro a la naturaleza física. Fue la primera vez que se le entregaron a la humanidad las herramientas para crear un milagro. El milagro fue posible gracias a los 72 nombres de Dios, mientras que cualquier otro milagro de la historia de la Torá hasta ese momento había sido causado directamente por Dios. A través de esta historia, aprendemos y nos conectamos con la realidad potencial de la mente sobre la materia, la conciencia que controla lo físico. El Zohar escribe sobre la partición del Mar Rojo, hablando sobre las leyes celestiales que se estaban cumpliendo. Dice el Zohar: entonces está escrito, y Dios dijo a Moshe, ¿por qué claman a mí? Éxodo 14:15. Aprendimos en el libro oculto que a mí es exacto, pues es el atributo de Seidanpin, porque todo depende de Atika. En aquel momento, Atika Kadishá fue revelada. La buena voluntad estaba presente en los mundos de arriba y entonces la luz colectiva brilló. Rab Yitzhak dijo: entonces, cuando todo brilló junto, el mar ejecutó las leyes celestiales, esto es, ahogar a los egipcios y salvar a los hijos de Israel, porque aquellos arriba y aquellos abajo se dedicaron a ello. El Zohar, Beshelach 14, 180 y 181. Primera Aliyá. Éxodo capítulo 13, versículo 17 a capítulo 14, versículo 8. Dice así: y sucedió cuando el faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. E hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del mar de los juncos. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moshe los huesos de Joseph, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot, y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y el Señor iba delante de ellos de día, en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Habló el Eterno a Moshe diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparán junto al mar. Porque el faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón del faraón para que los siga, y seré glorificado en el faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Eterno. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo a su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció el Eterno el corazón del faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Comentarios. Éxodo capítulo 13, versículo 17. Dice: y sucedió cuando el faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Beshalach significa cuando envió.
Este verso en el que el faraón envía fuera a los israelitas y Dios los desvía hacia el Mar Rojo está destinado a darnos el poder de eliminar y limpiar cualquiera y toda negatividad siempre que soltemos sinceramente nuestra propia energía negativa. Pero debemos expulsar activamente nuestra propia negatividad, no esperar pasivamente que ésta desaparezca. Éxodo capítulo 13, versículo 21 dice: Y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Esta era la nube protectora y la columna de fuego. Mientras los israelitas viajaban por el desierto, eran guiados por una nube protectora durante el día y una columna de fuego en la noche. La nube y la columna de fuego ofrecían protección, tanto en el nivel físico como en el metafísico. Los israelitas no se veían afectados por todas las limitaciones de vivir en el mundo material. Por ejemplo, se nos cuenta que sus ropas no se desgastaban y que sus cuerpos no producían desechos. El Zohar dice: y Dios iba delante de ellos de día, y Dios significa Dios y su tribunal, que es Malhut, porque la Vav de Vav y Yud-Hei Vav-Hei incluye a Malhut. Rab Yitzhak dijo: aprendimos que la Shejiná viaja con los patriarcas porque iba delante de ellos de día, es Abraham, en una columna de nube, es Yitzhak, y para guiarlos por el camino es Jacob, de quien está escrito: y Jacob siguió su camino. Génesis 32, 2. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles es el rey David. Todos ellos son la carroza santa de arriba. Abraham, Isaac y Jacob son Gesed, Geburá y Tiferet, las tres piernas del trono. Y el rey David es la cuarta pierna para que los hijos de Israel puedan ser perfectos en todo y los patriarcas puedan ver su redención. Está escrito: y yo también te haré volver. Génesis 16:4, con la carroza. También está escrito: y el Señor iba, a fin de que anduviesen de día y de noche. Él pregunta: ¿por qué viajaban de día y de noche como personas que están huyendo? Dios les protegía, por lo que no tenían miedo. Él responde: para que fueran completos con todo, porque no hay completitud a menos que el día esté con la noche, puesto que el día es el aspecto de Seirampín y la noche es el aspecto de Nukvá. Toda la perfección prevalece cuando ambos se unen en el secreto de: y fue la tarde y la mañana un día. Génesis 1:5. El Zohar, Beshalach 4, 52 y 53. Éxodo capítulo 14, versículo 5. Dice: y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Aquí observamos que el faraón cambió de opinión. De repente el faraón se arrepintió de haber dejado marchar a los israelitas. A pesar del sufrimiento de las plagas y de las dificultades que los israelitas habían traído a Egipto en los últimos días, el faraón seguía sintiéndose apegado a ellos. Esto está destinado a revelarnos nuestro propio comportamiento. A pesar del caos y el dolor que nuestras acciones y nuestros pensamientos negativos nos traen, los repetimos una y otra vez, volviendo al mismo e inevitable callejón sin salida. Shalom Ubrajot, paz y bendiciones.